Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Recuérdenme que mate a Fito que se llevó mi silla. Me dejaron el banquito que... Decirle al enano por favor, que sea la última vez que me lleve a la silla. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de un tema que se viene debatiendo hace rato. Cuando digo hace rato estoy hablando de por lo menos 25 o 30 años que estamos hablando. El tema del transporte público en Paraguay. Tuvimos una última, una última adquisición para el servicio que tiene que ver con el billetaje electrónico, pero eso es parte solamente, o sea, es un agregado que se le hace buscando de alguna manera modernizar el servicio. Pero vamos a hablar de todo lo que supone el transporte público, que no es solamente el colectivo, ojo, no es solamente el colectivo. Cuando estamos hablando del transporte público, estamos hablando de lo que puede ser el ferrocarril, de lo que pueden ser muchos otros servicios a lo mejor alternativos. ¿Qué pasó con el Metrobús, por ejemplo? Bueno, ya les cuento con quiénes estamos. Estamos con Pedro Britos, viceministro del Transporte. ¿Qué tal? Parece que con más ganas lo estoy reconociendo. Pedro. Sí. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer estar con usted. Acá saludo también a los compañeros de la mesa. Estamos con Lauro Ramírez, es presidente de Ferrocarriles del Paraguay. Lauro, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por la invitación y para hablar un poco de un tema muy interesante para muchos, para todos. Estamos con Alejandro Zucolillo, empresario del transporte. Ale, gracias por venir. Muchas gracias, Luis, por invitar y por participar de este conversatorio. Y estamos con José Tomás Rivarola, es consultor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con todos. Bueno, quiero empezar, obviamente, Pedro, con el tema del billetaje electrónico, que fue lo último, para saber, bueno, en qué etapa estamos, porque, digamos, se esperó tanto y cuando arrancó esto, lamentablemente, creo que se cometieron errores, yo diría hasta tontos, ¿verdad? Y creo que sobre todo las empresas que emitieron las tarjetas, y bueno, supongo que también, obviamente, el Estado a través del Ministerio y el Viceministerio. Pero, ¿cuál es la situación ahora? ¿Se regularizó ya esto? Bueno, Luis, estamos en un proceso, las empresas, ambas empresas prestadoras de servicio van a salir con unas promociones que van a ir dirigidas al usuario. Hicimos un mapeo justamente el día de ayer, nosotros ese fin de semana, sábado, que dábamos el anuncio y el lunes ya comenzamos a hacer un mapeo en relación, y especialmente en las ciudades dormitorios, en donde pudimos identificar los problemas de las tarjetas, ¿verdad? Vale la pena, Luis, comentar de que tuvimos un suceso que hizo una mala jugada al proyecto en general. Si bien es cierto, se contempló, se planificó, se hizo escenario en el momento de la implementación de una reventa y se dio indicaciones a los puntos oficiales de venta en donde delimitar las tarjetas vendidas a una persona, ¿verdad? Entonces, eso obviamente, como siempre dije, es como el tango se bailó de dos, hubo un poco de todo. No quiero meter a todo en la misma bolsa porque dentro de todo se cumplió, vamos a decirle, con las indicaciones, los puntos de venta, pero obviamente hubieron gente que se prestó para el tema de la reventa, ¿verdad? Y eso obviamente, esas tarjetas que estaban en el barrio que se planificó, donde Luis suele acudir a la despensa Santo Domingo de tu barrio, de tu ciudad, estuvieron las tarjetas, pero obviamente cuando se comienza a dar la situación de la reventa, tuvimos que nosotros también tomar decisiones, Luis. Por eso es que nos acercamos a los barrios, a las ciudades, ¿verdad? Y bueno, entonces lo que tomamos la decisión un poco es de postergar el pago obligatorio con la tarjeta electrónica para poder hacer la reposición nuevamente del stock. Comentar también que esa reposición tiene un tiempo, Luis, que lo que hoy les exigimos a ambas empresas es de que se mejore el tiempo de reposición, porque estamos hablando de más de 8.000 puntos de venta en todo el departamento central, la ciudad de Asunción y todo Bajo Chaco, que lleva un tiempo. Entonces, en base a la experiencia, lo que hemos hablado con ellos es de que se mejore el tiempo de reposición. La estrategia es de que salgamos con promociones amigables a el usuario de transporte que desalienten la reventa del billete electrónico, y sobre todas las cosas, en el mapeo que le hemos notificado ayer, específicamente es de inundar todas las redes de tarjetas, que eso obviamente por una cuestión de oferta y demanda, al estar contemplada una cantidad
importante de tarjeta en toda el área metropolitana, eso va a desalentar. Entonces, pensamos con eso. Te cuento, Luis, que hasta la fecha, hoy cerramos con más de 8 millones de viajes realizados. En un 70% la gente sigue utilizando su tarjeta electrónica. Esa gente que tiene esa experiencia de usarla es ya mucho más cómodo, ya va conociendo. Y es un proceso, ¿verdad? Nosotros, las veces que hablé contigo, con otros colegas, siempre explicamos que esto iba a ser un proceso, sobre todas las cosas mirando la experiencia de la región. Luis, nosotros tuvimos antes de la implementación viajes como para poder observar la experiencia. Pero antes de avanzar, Pedro, quiero primero repartir culpa para ya superar esto y después hablar de la cuestión de fondo. Pero era una cuestión de sentido común. O sea, si vos vendés la tarjeta a 10.000 guaraníes y no va a haber todavía la cantidad suficiente, obvio que iba a haber reventa. O sea, el sentido común decía que la tarjeta se tenía que entregar de manera gratuita. Vos te subías al colectivo, pagás tu último pasaje con tu boletita y te dan la tarjeta. Y después cuando haces la recarga, o la carga si querés de tu tarjeta, ahí te descuentan el precio del plástico. Era una cuestión de sentido común. Te quiero hacer un comentario, Luis. En ese momento que nosotros tomamos la decisión, había stop de tarjetas. El tema es que teníamos que nosotros tomar una decisión entre la situación de la reventa, porque es muy complejo. Vos remitías con toda la buena intención las tarjetas en los puntos de venta, pero esos puntos de venta vos no tenías la seguridad de que iba a ser leal, vamos a decir, con el proyecto y de poder evitar la reventa. Entonces, claro, ante esa situación... Pero eso porque vos compraste la tarjeta, sí, cuando sí. Que ahí te tenía que hacer la recarga nomás. Si vos le entregabas la tarjeta gratis, la primera vez que cargas le descontás el precio del plástico. Porque eso es lo que, al vender a 10.000 de entrada, vendía ya, obviamente se abrió el espacio para la reventa. Era una cuestión de en general, nosotros en el call que hicimos de vamos a decir, un monitoreo de todos los reclamos que lo veníamos haciendo día a día y también un poco intercambiando con las EPS, no hubo un reclamo, vamos a decir, por el tema de la compra de la tarjeta. Formó parte de un porcentaje, ¿verdad? Yo creo que el tema de encontrar la tarjeta fue el principal reclamo. Eso fue de que fueron desabastecidos en los lugares en donde se repuso y enseguida uno no volvía a encontrar. Un ejemplo puntual, un lugar de venta en una hora vendió 200 tarjetas. Hoy nosotros eso recibimos al instante porque se activa la tarjeta para ser utilizada. Cuando visoramos eso, se da notificación y se hace una reposición de 500 tarjetas, ¿verdad? Enseguida, porque dijimos, bueno, primero aplaudíamos, bueno, la gente está buscando la tarjeta. Se repuso 500 tarjetas y en una hora y media se fueron las 500 tarjetas. Cuando hace el seguimiento de esas tarjetas donde fueron, en la activación, salieron esas tarjetas pero sin utilizar, o sea, no se fueron a validar en los buses. Vendieron a revendedores. Bueno, esperemos que esto se solucione para el 31 de diciembre. El tema de la recarga, rápidamente, porque eso es algo que protestan mucho. Dicen, bueno, ¿cómo hace ña Juana, que tiene su tarjeta, pues resulta que tiene que buscar ahora dónde hacer la recarga? ¿Por qué eso tiene que ser complicado? Los puntos de recarga estamos masificando aún más, inclusive, Luis. Estamos masificando mayor cantidad de puntos de recarga, reforzando eso. Esto forma parte de un proceso en donde más empresas que realizan estos tipos de servicios se están acoplando a la red de recargas y vamos a salir con una mayor cantidad de recargas para cuando volvamos a implementarlo, ¿verdad? Eso es algo que se está haciendo. Se está trabajando también en el tema de la recarga vía electrónica, ¿verdad? Hot Banking, que lo que queremos hacer es simplificar hoy el tema de la validación del saldo, ¿verdad? Hoy ese saldo que se carga vía Hot Banking que nosotros y las empresas se realizó para facilitarle al usuario. Entonces hoy estamos ya arreglando el sistema para reducir ese plazo de validación, de no llevar más hasta el validador para que te haga el reconocimiento de saldo, sino que podés usar directamente. Eso es algo que ya se está resolviendo también. Estamos hoy justamente hicimos las primeras pruebas en relación a eso. Pedro, ¿cómo le resultó el tema del billetaje?
Bueno, el tema del billetaje realmente tuvo un impacto negativo en la cantidad de personas que viajaron los primeros días, pero para nosotros estamos mirando esto, digamos, a un mediano y a un largo plazo, ¿verdad? A mí, me gusta comparar, por ejemplo, el billetaje con las leyes de tránsito, ¿verdad? Vos podés decir, yo no quiero respetar las leyes de tránsito, ¿verdad? Pero si uno no respeta las leyes de tránsito, si uno decide viajar con efectivo, esa información no pasa al sistema. El sistema ya no tiene visibilidad y no se puede saber cuántas personas están viajando en el sistema. Y vamos a tener el reclamo, Luis, que siempre se tuvo en el transporte público, que era, no hay transparencia, hay empresas corruptas, el pasaje no es el precio adecuado porque no sabemos la cantidad de viajeros que hay dentro del sistema. Entonces, o tenemos que estar todos o que no esté nadie, ¿verdad? Claro. Pero un sistema a medias es lo que no va a funcionar. Por eso, para mí, fue una decisión acertada extender el plazo en estos 60 días. En los 60 días hay una reposición, le puedo decir, de más de 500.000 tarjetas que van a estar llegando al país. Entonces, con eso, vos sabés que el negocio de la reventa va a ser un mal negocio, porque vos compraste a 10.000 y vas a tener que volver a salir a vender a 10.000 60 días después, porque va a haber una sobreoferta. Entonces, con la sobreoferta se va a matar el exceso de demanda, ¿verdad? La demanda insatisfecha que hubo, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a pasar cuando esto ya funcione? Porque esa es la cuestión de fondo del billetaje. Yo insisto con eso, ¿verdad? Vamos a tener información cierta de cuántos pasajeros usan el transporte público, en qué momento usan el transporte público, qué itinerarios son los que se cubren. Y yo supongo que también va a haber un decantamiento en el sentido de que las empresas que no son eficientes, que van a recibir ahora el subsidio que realmente les corresponde por la cantidad de pasajeros, si no son eficientes, y bueno, tendrán que salir del mercado y que se queden las empresas que son eficientes. Supongo que tiene que ser, es el proceso natural de depuración. Totalmente. De hecho, Luis, que el sistema que hoy tenemos, y aprovecho la oportunidad para cursarte la invitación para que conozcas, puedes mandar un movilero para que mostrarte un poco. Los datos que tenemos hoy son sensacionales, ¿verdad? Algo nunca antes visto, ni siquiera por los propios transportistas, ¿verdad? Los propios transportistas tenían a lo mejor un dato aproximado, pero no tan exacto de la movilidad que hoy se tiene. Ese mapa de calor que genera la movilidad en el área metropolitana, si bien es cierto, sabíamos por la cantidad de movimiento que había en la zona donde subía mucha gente, pero también nos encontramos con muchísimas sorpresas, ¿verdad? ¿Cómo es físicamente y dónde tienen eso? Está en el Viceministerio de Transporte. Ajá. Funciona nuestra CCM, que le decimos, Centro de Control y Monitoreo, y ahí es donde vamos recibiendo todos los datos que van remitiendo y va absorbiendo el CCM de ambas empresas prestadoras de servicios. La validación, la recarga, los minutos de validación. Perdóname que sea medio tonta la pregunta, pero vos tenés un mapa de la ciudad y te dice dónde está subiendo o viajando la gente, el flujo, tenés una cosa visual que te diga cuál es la foto del momento del transporte público. Es así. Hay un mapa de calor en donde va dejando el rastro de las validaciones. Y son 3 colores. Verde es donde la gente valida y te marca la ruta de validación. En los lugares donde se va aprendiendo el mapa de calor en color amarillo, ya te indica una cantidad importante de gente que se sube en esos lugares, que viaja en transporte público. Y rojo es cuando tenés un lugar donde obviamente ahí se mueve muchísima gente que viaja. Por dar un ejemplo, lo que es el mercado de San Lorenzo, te marca como uno de los puntos rojos donde hay una gente que viaja mucho en transporte. Mercado 4, la zona IPS, el centro de Asunción, forman parte, y eso hoy te das cuenta de cómo la gente va y la zona, ¿verdad? Inclusive en las ramales, donde muchas veces son donde se producen los problemas por falta de frecuencia y cosas así, vos ahí justamente detectás. Y sobre todas las cosas, hoy vamos a tener el control, un módulo que se llama módulo de rutas, que está en una etapa de culminación. Estamos en un 80%, nos falta 20% como para poder alzar al sistema, en donde efectivamente va a tener el control de los buses, ¿verdad? Vamos a saber si es que efectivamente, aparte de la cantidad de pasajeros, si el bus salió o no salió a trabajar, ¿verdad? Todo eso... La frecuencia van a poder... Totalmente. Vas a poder disponer de esa herramienta. José, toda esta información, ¿qué valor le das? Porque yo sé que durante años se intentó llevar esto adelante, nunca se pudo tener información cierta y sobre todo en el momento, ¿verdad?, de cuál es el movimiento que hay del transporte. A ver, primero
que la información que el viceministro está diciendo es un sueño, es algo que en años anteriores nos costaba un año de trabajo llegar a tener esa información y que cuando la teníamos era del año pasado. Claro. ¿Verdad? Y nos costaba 300, 400 mil dólares cada evento de esa información y que nos ayudaba a ir programando el sistema. Entonces, yo creo que por primera vez se va a contar con información como para poder dar los siguientes pasos que son necesarios. Y yo quiero decir ya mi opinión, ¿verdad? O sea, Sí, claro, quiero tu opinión sobre esto. Este modelo de transporte, este modelo de pequeñas empresas que nosotros tenemos, ya no va. Pero, o sea, con el trabajo que está haciendo el viceministerio estamos dando los últimos puntos para exprimir este modelo a un nivel extremo, ¿verdad? Pero finalmente esto no va a resolver el problema del transporte, va a mejorarlo, claro que lo mejora. Sin lugar a dudas, la experiencia del pasajero mejora, pero para lograr otras cosas tenemos que partir a los proyectos de transporte masivo, tren de cercanía, metrobús y otros sistemas posibles que... ¿Por qué esto no funciona? Porque son una empresa pequeña y claro, no puede ser porque, eficiente. a ver, acá tenemos el representante de lo que probablemente sea una de las mejores empresas de Asunción. Ellos circulan por Mariscal López, ¿verdad? Y yo siempre digo, cuando una persona en Mariscal López se queja de falta de alguien que esté en el materno infantil, se queja de falta de transporte, ¿quién es el responsable? ¿Es la empresa Magnus, es la empresa Lince? ¿Quién es responsable? Si hay 20 empresas que circulan, o todos son responsables o nadie es responsable, no podemos saber. Entonces, hay que modificar la estructura del sistema de transporte de manera que haya responsabilidades. Eso sin contar con que toda la maravilla que nos está contando el viceministro es un pedacito del transporte en el área metropolitana. La municipalidad de San Lorenzo tiene más de 200 o 300 vehículos habilitados como transporte. Luque tiene otros tantos, ¿verdad? Entonces resulta que además hay circulando por allí una flota comparable a la misma flota metropolitana y que no aparece en ninguna planificación, no aparece en la tarifa, no aparece en los programas de trabajo. No tiene subsidio. No tiene subsidio, desde luego que no tiene subsidio. Entonces, no hay están buses no están los diferenciados. programas de billetaje que, Claro. o sea, entonces, Es como dos mundos distintos. son dos planetas sin contacto. Entonces, creo que como parte de estos esfuerzos, yo celebro el tema del billetaje, es algo... Unificar esos mundos. Es extremadamente importante el logro del Viceministerio de Sí. Transporte, no hay que Minimizarlo. Claro. no hay que minimizarlo de ninguna manera, y creo que eso también hizo un clic en el sector empresarial, ¿verdad? Porque, pues, como dijo bien, se están viendo informaciones que antes no se tenían y que el propio sistema empresarial no conocía, ¿verdad? De su sistema, pero tenemos que recordar que eso es un pedacito. Eso es un pedacito. Ale, ¿cómo ven ustedes esto? A ver, yo coincido un poco con lo que dice José. Creo que este esquema, esto pues se fueron repartiendo itinerarios, tuvo mucho en origen político, sabemos cómo se repartían los itinerarios. Después cuando intentó más o menos ordenar el Ministerio de Obras Públicas, vinieron una cantidad de órdenes judiciales y con una orden judicial igual siguieron operando. Pero desde el sector empresarial, o sea, cuando se ve esto como un negocio que sea sostenible en el tiempo, tienen que quedar muchas menos empresas. Y hay varios caminos para eso, Luis. Un camino es la cooperativización, ¿verdad? Es lo que le pasa un poco a los pequeños agricultores cuando ven que pierden competitividad cuando empieza la mecanización, ¿verdad? Existe el que dice, no, yo quiero que el MAC me venga a regalar herramientas y que me vengan a regalar las semillas y yo voy a seguir plantando con mis 5 hectáreas. Y existen las personas que dicen, che, junta tus 5, mis 5, sus 5, y todos tenemos 5, juntamos 500 hectáreas, mecanizamos esas 500 hectáreas, nos cooperativizamos, formamos un banco, tenemos... O sea,
Yo creo que ese es el espíritu que funcionó en muchos países, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, se cooperativizaron todas las empresas y formaron un gremio que presta todo el servicio de Montevideo, por ejemplo. Y yo creo que eso es un proceso que va a terminar sucediendo, te guste o no te guste, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos buscando constantemente tratar de estar en la vanguardia, pero entendiendo de que esto tiene que ser un negocio que con el volumen se va a lograr. O sea, si vos estás comprando gasoil a precio de bomba, vos no podés prestar servicio de transporte público, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta de que no te dan los costos, ¿verdad? Si es que vos lográs cooperativizar y empezar a consumir el equivalente a un emblema de combustible, entonces te dan los costos como para poder estar operando. Entonces, pero para mí lo importante, que es algo que sucedió, sobre todo en la administración anterior, es algo que sufrimos desde el sector, es que se le dé el lugar a las empresas para hacer esa transición. Que no sea que te apretan hasta que te morís o tirás la toalla y dejas gente en la calle con deudas, te quedás desempleado o quedás marginado. Es importante que se tenga esa conversación con los empresarios que se ve que ya están llegando a su vida útil límite. Y es algo que creo que el viceministro tiene la potestad de acercarse y decirles, amigo, este sistema con tus 10 buses o tus 15 buses no va a poder seguir operando. ¿Por qué? Porque no te van a dar los costos para el volumen que se está manejando. Claro, esto es economía de escala. Entonces, te doy el lugar para que vos te cooperativices, juntate con te ayudo, te asesoro, te recomiendo, júntense estas 3 empresas y presten un servicio más global. A mí eso es lo que me gustaría ver no que las personas sean expulsadas del sistema, sino que el sistema evolucione, ¿verdad? Ahora, bueno, enseguida vamos a hablar con Lauro, que todavía estuvo en silencio, lo del tren de cercanía, que en realidad me parece que el tren de lejanía, porque hasta ahora no lo vi yo cerca. Siempre estamos hablando del proyecto, pero espero que alguna vez funcione. Tengo que hacer la primera pausa. Enseguida vamos a hablar de esto. Fíjense que la idea sobre todo es entender cómo funciona el servicio y cómo se hace que este negocio, porque es un negocio, sea rentable para los que lo están explotando. Y para que sea rentable, siempre se habla que tiene que ser una economía, o sea, economía de escala. Si vos tenés, o sea, es como las ventas en los supermercados. La venta masiva es lo que hace que eso sea un negocio. Si vos tenés una despensita, el precio tiene que ser otro, no puede ser el mismo precio que tiene el supermercado. Esto pasa con el tema del transporte público. ¿Tienen que desaparecer esas empresitas o van a poder fusionarse en una gran cooperativa y seguir operando? Y después vamos a hablar, por supuesto, de las otras formas del transporte público. El tren es una fantasía, es un mito. El Metrobús fue un fraude, fue una estafa. Hay alternativas al Metrobús. Vamos a hacer nosotros la pausa y enseguida vamos a estar hablando de todo eso. Bueno, hay varios temas que están en este momento que estuvimos conversando, inclusive fuera de micrófono. Primero hablábamos 2 cuestiones que quiero ahora desarrollar. Uno es el tema de las empresas que tendrían que salir o fusionarse. Y lo segundo, esos 2 mundos que tenemos, que es el sector del transporte que maneja el Viceministerio del Transporte, que se va depurando con el tiempo, y ese enorme mercado informal, lo digo yo, aunque sea legal, que manejan los municipios, que son los transportes no sé cómo se llaman, intermunicipales. No, intramunicipales. Internos se le dice en la jerga. Interno, que ahí puede haber cualquier cosa. Pero antes de tocar esos 2 temas, los dejo en suspenso y le quiero preguntar a Lauro, ¿el tren de cercanía existe o es un mito? Existe y está más cerca que nunca. ¿Pero cuándo es más cerca, Lauro? Más cerca que nunca significa que luego de una corrección, un ajuste que le hicimos debido a que tenía no solamente problemas de desactualización de los estudios de factibilidad, sino de enfoque, supimos superponernos a la pandemia y en un tiempo muy breve hacer una prefactibilidad con toda la información previa que había. Trabajamos muy bien con el Ministerio de Obras Públicas y presentamos el 31 de marzo de este año, ya en plena pandemia, y fue la primera reunión virtual que hicimos en un taller de agilidad, la APP de iniciativa pública del tren de cercanía. Ese primer taller virtual que hubo de elegibilidad, que sí se llama dentro de la ley de APP, hizo que un montón de gente de distintos ámbitos, público y privado, universidades,
autoridades, distintas personas, distintas instituciones, participe de una discusión técnica y finalmente haga un cuestionario puntuado para establecer si es apepeable o no un tren de cercanía, y salió ampliamente favorable. Ok. Entonces, avanzamos con eso al siguiente paso, que es una aprobación, una preaprobación que hace la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda, y entramos a la etapa ahora de la factibilidad. Ya hace un tiempo, en la etapa de factibilidad, que vamos a hacerla con una donación del gobierno coreano. Ellos hicieron su proceso en Corea y la semana que viene están por aquí para avanzar con los estudios. ¿Qué quiere decir vamos a abrir el proceso de factibilidad? ¿Van a analizar si es factible? No, la ley establece que antes de llamar a una licitación pública tienen que estar todos los datos que digan, en este caso del tren. ¿Cuál es el tren más conveniente para Asunción y área metropolitana? ¿Qué características técnicas tiene que tener? ¿Qué velocidad? ¿Qué forma? ¿Qué modo de propulsión? En fin, una serie de datos técnicos que sea de manera que podamos elegir la tecnología más conveniente para Asunción. En eso consiste el estudio de factibilidad que va después traducirse en el pliego de base de condiciones de la licitación pública. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? 6 meses. O sea que para mediados del año próximo tendrían que llamar a licitación. Exactamente. Se llama a licitación, otros 6 meses. No, porque ya vamos a hacer a la par del estudio de factibilidad los pliegos y algunos detalles que van a tener que ajustarse al final. Nosotros queremos hacerlo cuanto antes. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? Finales del año próximo tendría que ver ya una empresa adjudicada. Exacto. Tenemos una empresa adjudicada y a la brevedad después del cierre financiero comenzar la construcción. Así es. La construcción, ¿de qué estamos hablando? La construcción de un tren moderno entre Estación Central y Estación Luque en una primera etapa. Esa es la 15 primera. kilómetros Ajá. con un ramal al aeropuerto. De un tren moderno, eficiente, amigable con el medio ambiente, eléctrico, una solución, una contribución de parte del tren a esta problemática que estamos enfocando justamente en esta mesa. ¿Y ya está despejado el lugar en donde están las vías del tren, etcétera, etcétera? Después de más de 110 años, les quiero dar una pequeña primicia, el ferrocarril está regularizando sus inmuebles y está teniendo, por primera vez después de 110 años, a su nombre a la franja de dominio del tren. Estamos en ese proceso con catastro municipal, con catastro nacional, con registros públicos. Estamos en un momento haciendo una tarea subterránea que no se ve, que es ardua, difícil, larga, pero lo estamos consiguiendo. Ok, están titulando, pero yo lo Sí. que quiero saber, ¿hay en este momento privados en lo que es la franja de dominio del tren? Hay ocupación, Luis, a lo largo de la franja de dominio. Si de los 15 kilómetros que estamos hablando pudiésemos comprimir a la gente, en 2 tenemos ocupantes que son precarios y otros que no son precarios. Están totalmente censados, el MUB ya los censó, es más, ya se hizo la licitación pública, ya se adjudicó y está comenzando a construirse las soluciones habitacionales para esa gente que están en la franja de dominio, Que fueron censados. que fueron censados, claro. Y no vamos a tener después la sorpresa de gente que te dice que estaba... y no se puede saber eso. Porque yo lo que no quiero que pase con el tema del Metrobús, porque con el tema del Metrobús, el argumento de por qué todo se fue al mazo es que había gente que reclamó que habían invadido parte de su terreno, que para más era ya de la década del 70, cuando hicieron en realidad la autopista. Claro que durante el electronismo nadie se fue a demandarle al Estado, ¿verdad? Sí, claro. Y se paró todo, o sea, hoy están desmontando el Metrobús. Lamentablemente es un riesgo al cual estamos todos sometidos, pero no podemos saber el futuro, pero se tiene que ver también con lo que vaya a salir del estudio de factibilidad, porque una de las soluciones es que el tren sea elevado. Entonces, si el tren viene elevado, digamos que no tenemos mayor problema con pasar encima mientras continuamos con la liberación de la ¿Pero cuánto franja. cuesta un tren elevado? Depende de la tecnología. Elevar un tren que normalmente vendría en superficie cuesta mucho más caro, pero hoy día en el mundo ya hay tecnologías que son más baratas, sobre todo, aparte de la construcción, en la operación y mantenimiento también. Porque fíjate, Luis, son 109 calles. 109 calles que cruzan la vía férrea. Entonces,
Vamos a ver lo que salga, no quiero anticiparme, pero nosotros desde FEPASA hicimos ya bastante análisis técnico y venir, digamos, interrumpir el tránsito, Claro. interrumpir Venezuela, Brasil. Incluye un análisis financiero de cuánto cuesta y cuánto se puede ganar. Por supuesto, pero va a depender otra vez de lo que salga del estudio de factibilidad. O sea, no es lo mismo una tecnología que otra u otra. Una diésel no es lo mismo que una eléctrica. Dentro de la eléctrica tenemos distintos tamaños. Eso tiene que ver con la densidad, tiene que ver con la velocidad que va a venir el tren, tiene que ver con el costo de la construcción, justamente, el costo de la misma tecnología. A ver, Pedro, vamos a suponer que Lauro no está acá. ¿Ustedes creen que es rentable o no eso? A mí me tocó lastimosamente, tu pregunta voy a tener que contestarla de la siguiente manera. A mí me tocó viajar con Lauro nos fuimos a Brasil a ver un sistema de un tren elevado con una tecnología, con un propulsor de aire que mueve, ¿verdad? El tren que efectivamente eso estaba ya desarrollándose por el gobierno brasilero, como ellos tienen un gobierno federal, también por la gobernación. Si me recordan en qué estado era que nos vimos, Lauro, era Fuimos a Porto Alegre. A Porto Alegre, ¿verdad? Entonces, estaba en proyecto eso como para ejecutarse e imitarlo. Bueno, después ellos tuvieron el cambio de gobierno y bueno, ahí fue un poco como que paró también el proyecto en relación, pero eso se está replicando no solamente en Porto Alegre, sino que en otros estados también ese modelo. Y bueno, yo creo que depende mucho, Luis. Creo que esto pasa por una decisión política que hay que tomar, ¿verdad? De poder sobrellevar esto. Yo creo que la decisión política se subsidia. existe. Eso tiene un componente subsidiario y te van a decir acá también el ingeniero, en todo el mundo hay un componente subsidiario en el transporte público inclusive en los de vía férrea son más altos inclusive, ¿verdad? Pero es una cuestión de que es factible, yo creo que es factible y creo que cuando tengamos más certeza de lo que Lauro estaba explicando, creo que la decisión política hay por parte del gobierno de poder llevar adelante un proyecto como este. Lo que sucede, Luis, perdón, antes de tu pregunta, es que los trenes de carga son muy distintos que los trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros tienen una rentabilidad que es social. Por eso es que son de propiedad del Estado o fuertemente subsidiados por el Estado en todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, y nosotros estamos en un Estado que tiene una carga positiva muy baja y no le sobra dinero para invertir mucho en trenes. De hecho, no lo hizo durante décadas. Nosotros afrontamos décadas de desinversión en el ferrocarril. Por eso es que tan bajo cayó, digamos, el nivel de subsistencia del modo ferroviario. Pero tenemos justamente por eso también el gran desafío de dar soluciones a la gente. Yo entiendo, es un servicio público. Yo creo que hay que ser claro. No es factible. Sí, por factibilidad. Se entiende que sea rentable. Se entiende una rentabilidad financiera para que una empresa privada lo construya y opere, no es factible. Tenemos 100.000 pasajeros en el sistema Luque. Eso no quiere decir que no sea económicamente rentable, ¿vale? ¿Qué quiere decir económicamente rentable? Que al Estado paraguayo le conviene tener un tren porque hay aspectos que no son monetarizados, ¿verdad? Claro. O sea, el ambiente, la limpieza, la tranquilidad no tiene precio. Sí. Pero el resto se compra con tarjeta, como de la marca que sea. Entonces, es económicamente rentable, quiere decir cuando sumamos todos esos elementos que son importantes para la sociedad, se vuelve rentable. Y valga la línea, porque es la misma historia del Metrobús, ¿verdad? O sea, que decía, los sistemas masivos requieren de subsidio. Y más todavía los sistemas del tren. ¿Qué diferencia habría entre uno y otro sistema? Y que al Metrobús nadie cuestiona, por ejemplo, entre comillas, que la ruta la construya el Estado. Porque el Estado construye nomás luego rutas. Sin embargo, se cuestiona que en el ferrocarril las vías las construya el Estado, porque tienen que ser privados. No. Si comparamos,
tendríamos que comparar solamente los vehículos y no la infraestructura del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, estos sistemas necesitan inversión estatal. ¿Qué opinás vos que sos del sector privado, Alejandro, de todo esto? Luis, es súper interesante este tema porque es un tema, yo creo que ya filosófico y un tema ya de qué visión tenemos de gobierno y país, ¿verdad? O sea, ya es una pregunta que trasciende, digamos, el tema solamente de este ferrocarril o de este metrobús. El transporte público es considerado por las Naciones Unidas como un derecho universal. ¿Por qué? Porque es el medio para acceder a otros derechos. O sea, una persona que no tiene la capacidad o el poder adquisitivo para poder viajar con un vehículo propio hasta el hospital, no le sirve el hospital de trauma, o no le sirve la Universidad Nacional, o no le sirve el colegio María Auxiliadora o cualquier colegio público, porque no puede acceder a ese bien público. Entonces, cuando uno considera que el transporte público es un derecho y es garantizado por el Estado, entonces ahí es que uno pasa a decir, bueno, ¿cómo logramos esta inversión? Porque no es, cambiamos el nombre subsidio a una inversión. Ahora, cuando hablamos de la inversión, ¿cómo se repaga esa inversión? En la mayoría de los países lo pagan los conductores de vehículos privados. El 75% del subsidio del metro de Nueva York lo pagan los peajes de los autos que quieren entrar a Nueva York. O lo pagan los taxis con la prima que tienen que pagar para poder utilizar un taxi en Nueva York. Entonces, cuando se cambia el concepto, tenemos una visión nueva del transporte público, decimos, queremos garantizarle el acceso a los hospitales, a los colegios, a las universidades públicas, a las personas de bajos recursos, sí queremos. Queremos que accedan a los colegios, queremos que puedan acceder a los hospitales, queremos que puedan ir a la universidad, a pesar de ser personas de escasos recursos económicos. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ahí tenemos que reimaginar el concepto del transporte público y decir, che, ¿por qué en Paraguay no podemos tener un peaje para entrar a Asunción, por ejemplo? Porque tenemos cientos de miles de vehículos que pasan de las ciudades dormitorio y que ingresan a Asunción y en ningún momento están aportando a la comuna de Asunción para el mantenimiento de las calles, para poder ayudar a mejorar la infraestructura. Y una parte, un componente central de eso es reducir el tráfico, porque si el tráfico colapsa, entonces ni a vos te sirve tu vehículo privado ni a la persona que acaba de acceder a su propio primer vehículo privado. El incentivo de generar un transporte público viable y funcionando es justamente mejorar el sistema a través de una reingeniería. Cuando el pasaje lo paga en su totalidad el pasajero, en ningún país el servicio es de calidad. En Paraguay 90% del pasaje lo paga el pasajero y el 10% lo paga el Estado. En total eso genera un costo o una inversión del Estado de 12 millones de dólares anuales. En Buenos Aires es 1.000 millones de dólares, en Sao Paulo es 2.000 millones de dólares, en Santiago es 1.200 millones de dólares y en Singapur, que podemos decir un país que tiene 5 millones de personas, una ciudad metropolitana, es 4.000 millones de dólares. Y en Nueva York, y en Londres es el Producto Interno en Nueva Bruto York paraguayo. es 16.000 millones de dólares. El subsidio o la inversión en transporte público. Entonces, tenemos que cambiar el concepto, porque si decimos esos 12 millones de dólares lo tienen que pagar todas las personas con sus impuestos, no alcanza el dinero. Sabemos Ahora, que quiero ir a Sí, sí. este tema porque primero estoy absolutamente de acuerdo. O sea, el transporte público no se encaró como un servicio público. No. Así es. Se encaró como un negocio para un grupo de amigos de Exactamente. los que detentaban el poder de turno. Exactamente. Eso era primero con el Ejecutivo y después pasó a los municipios. A los municipios. Así es. ¿Verdad? Con la nueva Constitución. Así es. Entonces le quiero preguntar ahora a Pedro, el transporte, nosotros estamos hablando solamente del transporte del área metropolitana, inclusive el subsidio es solamente para el transporte del área metropolitana. Sí. En Ciudad del Este te cobran lo que se les ocurre, en Concepción, en donde sea, te cobran lo que quieren. El transporte del área metropolitana, ¿es qué porcentaje del total del transporte público en Paraguay? Bueno, estamos hablando, yo estimo que ha de ser un 20%, Luis, porque estamos hablando de lo que es el área metropolitana y como mencionaban los compañeros, tenés otra vez una masa grande en los internos municipales y también en los internos municipales del interior del país, agregándole a los permisionarios de Dinatram, ¿verdad? Y justamente Dinatram regula los viajes interdepartamentales, por ejemplo, Oviedo-Villarrica, Oviedo que va hasta Cazapá, ¿verdad? Que tiene otra vez una masa de empresas
que están prestando un servicio de transporte público para la gente de esa zona. O sea, cuando hablamos de esto, hablamos del 20% del transporte público. Aproximadamente. De lo que es área metropolitana, al menos estamos hablando de un 20% y después tenés una... O sea, el 80% queda fuera de esto. Sí, totalmente. De lo que estamos hablando del subsidio queda fuera. O sea, el primero luego tenemos que unificar esos mundos porque es un absurdo. Resolvemos el problema para el 20% de la población. El 80% Y allá el combustible es más caro. también. Y en Ciudad del Este el combustible, También. que es más del 40% de la canasta del transporte, es más caro. Ahora, eso quiere decir, Pedro, que para empezar a encontrar una salida de fondo, que primero hay una cuestión conceptual, eso que estaban discutiendo. Bueno, discutimos el servicio público como discutimos la salud pública o como discutimos la educación pública, no como un negocio de un grupo de empresarios. Ellos pueden, así como hay gente que explota los hospitales privados, pero en realidad el tema del sistema de salud es un sistema público, aunque sean hospitales privados los que formen parte, ¿verdad? Entonces, una primera cuestión, hay que resolver el problema constitucional. Los municipios no tienen condiciones de poder resolver el problema del transporte público. En Santiago de Chile, Luis, no existen dentro de lo que es el área metropolitana, por más que pasan por varios municipios, la conducción de las políticas públicas lo lleva al Estado chileno, ¿verdad? No tiene ninguna incidencia los internos de los municipios chilenos, es el Estado. Obviamente existen internos municipales, pero que actúan como alimentadores de la red principal de transporte, que es lo que queremos hacer ahora, invitarle a los municipales a que actúen como alimentadores, ¿verdad? Y eso entra donde tenemos un problema, Luis. Tenemos un problema, eso en general, ¿verdad? No creo que solamente pase en el sector de transporte. Cuando se tiene que formalizar, cuando tiene que pagar el IPS al conductor, cuando tiene que estar al día con la SEP, con su municipio, con los trabajadores. Entonces, ahí es donde hay un sector que se resiste de abandonar el negocio de transporte porque viven dentro de la informalidad. Por eso yo siempre, cuando hablaba contigo, con otros colegas, siempre trato un poco de marcar la diferencia. Porque uno ve un interno municipal en mal estado o con 30 años de antigüedad y directamente relaciona con el viceministerio de Transporte. Pedro Yamarroa no puede circular un bus así. Cuando en realidad hubo un proceso de renovación importante dentro del área metropolitana y donde se logró en ese proceso la formalización de la empresa de transporte. Porque hoy la empresa que quiere cobrar subsidio tiene que estar al día con sus trabajadores, con el IPS, con la SEP. No debe tener cuentas en el BNF, o sea, una serie de requisitos. Claro, lo que pasa es que tener el 80% en esas condiciones, y además, ese 80%, si no se maneja dentro de la informalidad, no es rentable. Es así, es así. O sea, para ellos el negocio de la informalidad es... Hace unos años hice un proyecto para la Municipalidad de San Lorenzo, donde la renovación, ellos hablaban de la renovación de la flota, y su renovación era adquirir los buses que salían de operación del sistema metropolitano porque ya el viceministerio no les dejaba circular. Vale decir, adquirían para su renovación buses que tenían en ese momento 20 años de antigüedad y funcionaban hasta los 40 años de antigüedad, ¿verdad? Entonces, también, lo que pasa es que también hay que considerar otro aspecto, porque hay que meterse por algunos de esos caminos, ¿verdad? O sea, con tu auto y el mío probablemente no querramos, vamos a meternos ahí, vamos a circular por allí. Y aparte también quiero meter otro condimento que es un problema para nuestra planificación, que es el uso de suelo. O sea, en Santiago, la misma gente que maneja el transporte también maneja el uso de suelo, ¿verdad? O sea, dónde puede haber centros, dónde hay comercio, dónde hay vivienda, porque podemos comparar el sistema de transporte a nuestro sistema sanguíneo. Claro, planificación urbana, hay que alimentar lo que tiene que ser alimentado. Entonces, tener transporte público en barrios donde hay 4 casas por manzana, y es carísimo. O sea, es carísima la luz, todo es carísimo, ¿verdad? Entonces,
hay demasiadas cosas que hay que ir trabajando para Claro. transformar esta El realidad. problema, José, ese es un problema de fondo, que es que no existe una planificación urbanística en este Claro, una país. Las planificación, ciudades pero- crecen de manera desordenada, porque lamentablemente la división política del país creó unos municipios que sencillamente no tienen condiciones de administrar. Y que se siguen creciendo. Y que se siguen, creando. seguimos otra vez atomizando todavía más. En algún momento, Luis, tenemos Sí. que comenzar a tomar las previsiones y hacer un poco, por una vez por todas, este tipo de cosas, porque no podemos siempre los paraguayos estar sometidos a lo que vaya ocurriendo y solucionando sobre la marcha las cosas. Nosotros queremos hacer un plan nacional de desarrollo ferroviario, lo estamos elaborando, pero no tenemos junto a quién ir, a quién presentar. Y quién nos hace caso para que realmente esto que estamos hablando ahora, que tendría que ser un transporte público, que tiene que ser una inversión del Estado, bueno, se haga. Entonces no tenemos como una contraparte, entonces nos toca a nosotros la tarea de impulsar, que lo estamos haciendo con mucho vigor y mucho entusiasmo, pero nos toca arar un poco en el desierto, o sea, no nos hacen caso, tenemos que nosotros mismos hacerlo, así fue que hicimos la prefactibilidad que hoy día derivó en que se presentó exitosamente esto y está en la factibilidad, esperamos hacerlo el año que viene, ya la licitación pública, tener el adjudicado y comenzar la construcción, Luis, tenemos que hacerlo de una vez por todas. No, estamos de Claro, acuerdo. y otras modalidades. Un segundo. En Paraguay, en Asunción, existe el transporte fluvial. Hay lancheros en el puerto que viajan a los municipios que están enfrente y lo hacen como un servicio de transporte público, con frecuencias, con horarios, y que son grandes desconocidos. O sea, no vos hablamos de eso. No hablamos de eso. Creo que un tiempito hubo No, y un- se habla del que tiene que haber transporte fluvial. El ferry. Hay El transporte ferry, fluvial. que no sé qué pasó con Hay el transporte fluvial, existe. Tenemos que hablar con ellos, organizarlos y facilitarles ese trabajo porque hay un sector de población no Que importa puede si es usar ese grande, servicio. que no es que puede, Que usa. lo usa. A ver, Alejandro. Bueno, para mí el gran desafío está en ese cambio de chip, ¿verdad? Si cambiamos de chip, todo es posible. El billetaje electrónico nos va a permitir también una cosa que todavía no mencionó el viceministro, que es fundamental. Así como vos dijiste, se adjudicaban las líneas a tal concejal o a tal amigo de Stroessner o lo que sea, y esa línea la dibujaban a medida, que pase por la casa de Ñachola, que pase por ahí. Entonces entra dentro de un barrio, pega 3 vueltas, da un giro, después, y vos mirás el itinerario y decís, ¿quién dibujó esto? Y no, dibujaron en base a que quería que pase a las 6 de la mañana en la casa de no sé quién y a las 6:15 en la casa de no sé quién. Con este sistema, donde vos vas a ver la demanda real, se puede hacer un trabajo coordinado con la municipalidad y decirle, miren, toda esta zona donde están las villas, donde están, digamos, los asentamientos, donde están los Cenavitat, ustedes junten esa gente, creemos terminales intermedias en las ciudades, en San Lorenzo, en Capiatá, en J. Auto Saldívar, y que las líneas de transporte masivos, las más grandes que tienen los colectivos de 13 metros, las empresas metropolitanas que estamos hablando con los buses más nuevos, que busquen esas personas de estas terminales y transiten por las calles asfaltadas, porque ¿para qué vamos a pasear el bus con un costo gigantesco, como dijo José Tomás, por todos los empedrados, por todos los caminos de tierra, por todas las villas, hacer 500 vueltas? Si nosotros bajamos ese costo después repercute en bajar la presión sobre la tarifa, porque si vos me decís que en 15 kilómetros voy a transportar la misma cantidad de personas que estaba transportando en 25 kilómetros con 10 kilómetros de camino de tierra, yo te digo que esos 10 kilómetros de camino de tierra me costaron más caro que los 15 kilómetros de asfalto. Claro. Entonces, esta es la oportunidad de usar la información para hacer un trabajo coordinado, un trabajo de inteligencia donde se trabaje con las municipalidades y, como vos dijiste, juntemos los dos mundos, porque no podemos desagregar el 80% que siga nomás en un submundo y creer que con solamente apuntalar estas empresas de transporte público del área metropolitana vamos a solucionar un problema sistémico. Se me fue el tiempo. Solamente le quiero preguntar a José antes de irnos, ¿por qué falló el Metrobús, José? El Metrobús, a ver, yo me resisto a decir que el Metrobús falló. Quiero decir que no quiere decir que no haya habido problemas, desde luego, ¿verdad? Creo que liquidar el Metrobús fue una decisión política que no se apoyó en las recomendaciones técnicas que los propios técnicos del MOPC le daban a la actual administración. Ahora bien, cierto, tuvo un problema de base, de fondo, y es que
en los estudios previos de catastro que se habían realizado, no salió esta realidad de que la avenida tiene propietarios, ¿verdad? Aún así, nosotros inicialmente íbamos a comprar esa avenida hasta que hubo un dictamen del Procurador General de la República que dijo que no se podía comprar porque ya hacía 40 años que estaba en posesión del Estado y que entonces ya no era... que si pagábamos indemnización por eso era, ¿cómo se llama? Lesión de confianza, iba a ser lesión de confianza. Bueno, hay que hacer el trabajo que el presidente Ferrocarril estaba diciendo y hay que encararlo porque alguna vez las rutas del país tienen que ser del país. Hoy las rutas no son del país. Qué notable. Se me fue el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto fue apenas un pincelazo rápido. Te quería felicitar porque realmente se nota como cuando pasa rápido el tiempo, quiere decir que es muy interesante porque lo es. Y hace falta más discusiones de estas, hasta llegar a lo filosófico, porque a todos, al país le hace bien hablar de estas cosas, entre todos pensar un poco y ver las salidas y dialogar, porque esto es muy enriquecedor, así que te felicito, Luis. Gracias, y yo espero que esto sirva. A ver, esto sobre todo tiene que ser para que nos demos cuenta que la discusión sobre el transporte público no se queda con el tema del colectivo chatarra, el billetaje, son todos detalles. El transporte público es un servicio tan esencial como la salud y la educación. Y nosotros estamos lejos de poder resolver este entuerto. Imagínense, estamos hablando de la discusión sobre el 20% del transporte público. Tenemos que hacer la pausa. Enseguida tenemos más para compartir. El pago del subsidio del IPS se realizará el próximo 10 de diciembre. Cada mes va bajando la cantidad de personas con suspensión laboral. Al instituto le quedaría a fin de año un remanente del 40% de los fondos de emergencia que le asignaron y adelantan que están analizando extender un par de meses más la vigencia de la ley de emergencia. Alrededor de 17.000 personas afectadas por la suspensión de sus contratos cobraron desde el 15 de noviembre el séptimo pago del subsidio de 1.096.000 guaraníes del IPS. Para el octavo pago de diciembre creen que serían unos 16.000. Los trabajadores cobrarán este dinero en ventanillas del Banco Nacional de Fomento o directamente reciben un depósito en sus cuentas de banco para cobrar vía tarjeta de débito. Bueno, ya estamos con Sebastián Hacha, exdiputado de la República. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a vos, para toda la audiencia. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, Sebastián, hace rato que estás al frente de una entidad privada que hace unos estudios fantásticos sobre algo que hasta el momento era muy difícil de medir, que es el mercado negro en nuestro país o el mercado informal. La última vez que conversábamos me decía que si hoy tendríamos que darle más o menos el tamaño, sería cerca del 40 y pico % de nuestra economía. Sí, un equivalente al 46% del Producto Interno Bruto. Son 16.000 millones de dólares. Eso es 46%. Nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que está en el orden de... De los 40.000 millones. 40.000 millones. Con las nuevas cuentas. Sobre los 40.000 millones le tengo que agregar un 46%. Yo iría abajo. Entonces es la abajo. raíz, sí, lo que no vemos. O sea, pero eso es importantísimo. O sea, Claro. quiere decir que nuestra economía es mucho más grande de lo que sería nosotros 56.000 suponemos. millones de dólares. 56.000 millones de dólares. Claro. Entonces, de ahí es que nos empezamos a plantear escenarios ideales, como reducir, decimos nosotros todavía un poco caprichosamente porque no tenemos los números. El 2022 va a ser muy importante para incluir preguntas en el censo que nos permitan conocer cuál es la cultura de consumo en el Paraguay, para comparar después con la producción, para comparar con la importación y de la diferencia de eso, sacar el consumo para saber cuánto entra de contrabando. ¿Por qué? Porque el contrabando es redimible, le decimos nosotros. Está bien. Yo puedo traer vinos de aquí de Clorinda por debajo del puente hasta que un día se me aparece la cruz en el cielo como a Constantino y digo, bueno, sabes que voy a empezar a pagar desde mañana. Perfecto, muy bien. Eso es redimible. Ahora, el carbón en polvo, como ya le dicen los muchachos ahora, por ejemplo, eso ya no es redimible. Entonces nosotros decimos caprichosamente todavía que supongamos que un 50% de eso puede ser convertido a la economía, puede salir a la superficie.
y apliquémosle a esos 8.000 millones de dólares una tasa general del impuesto que en el Paraguay son 10%. Son 800 millones de dólares anuales de recursos genuinos del Tesoro que nos evitarían ir a endeudamientos, nos evitarían tener que echar mano a otro tipo de recursos, nos evitaría echar mano a los recursos de las hidroeléctricas que muchas veces se están utilizando para fondear canchas de fútbol. O no digo que esté mal, pero estoy diciendo que sería genial que eso sea solamente para el desarrollo hidroeléctrico, ¿no? Quiero repetir esto. La mitad de ese 46% se puede transparentar se puede formalizar. Se puede formalizar, sí, se puede formalizar. ¿Y para hacer eso qué necesitamos? Nosotros planteamos 5 pasos en este momento, y cuando digo nosotros, digo ProDesarrollo con un convenio con la SED. Nos hemos propuesto como objetivo que los contribuyentes del simple y resimple, el impuesto empresarial más básico, el que lo debería estar pagando las personas que vemos en la calle, y uno dice, pero esas personas tienen que pagar, pero por supuesto todos tenemos que pagar, pero para esas personas es difícil porque son trámites que muchas veces son complejos para ellos, es caro porque son trámites que al costarte un día o dos quizás de sacar tal cosa. Tiempo es dinero. Claro, es dinero, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ha habido un avance importante que ha hecho la SED, muy importante en la última reforma tributaria, con el tema de la inscripción a distancia. Entonces lo que decimos es, entre las empresas y la SED, vamos a hacer que esa inscripción primero sea gratuita. Segundo, puede hacer a través de una app en los teléfonos. La penetración de los teléfonos inteligentes es 96.7%, altísimo. O sea, quiere decir que las personas, eso no significa que todo el día tengan conectividad, pero claro, cuando tienen, pueden entrar, pueden bajar, pueden inscribirse, y a partir de allí hacer un shock informativo, que es la tercera parte más importante. Y el shock informativo no es solamente hacer campañas de concienciación, sino es tener una comunicación bidireccional. Es decir, ¿entendiste lo que te dije? Sí, entendí. Es decir, que las empresas estamos hablando de empresas que tienen grandes cadenas de valor, entonces con esa capilaridad tratar de llegar hasta los puntos más profundos de la República, y que después la SED pueda localizar a esa persona que hoy es invisible. Y una vez que esa persona tenga y que estas redes empiecen a funcionar, lo que queremos llegar al cuarto punto es una inscripción masiva, ampliar la base contributiva. Pero todo tiene que tener un final feliz en este tema, o si no, la gente no va a abandonar. Y esto no es una cuestión de maldad de la gente, Luis. Esto ya lo estudiaron Kahneman, premio Nobel del 2002. Si no es rentable, no te formalizás. Claro, si no hay algo rentable, si a mí no me dicen de que en realidad yo voy a ganar algo sin perder lo que tengo, ¿yo para qué me voy a formalizar? Claro. Entonces, esto tiene que terminar en el quinto paso, que es una inclusión financiera. La gente tiene que ser sujeto de crédito, tiene que poder prestar a tasas razonables, no a un 100 o a un 150% como hoy están prestando en de algunos prestadores anónimos o no tan anónimos. Y eso tiene que ser finalmente el motor de un nuevo desarrollo en el cual el conocimiento de los nuevos contribuyentes pueda disminuir las tasas de interés, pueda aumentar los plazos y podamos hacer una reforma finalmente estructural del sistema tributario con más gente que está pagando, porque vas a poder cruzar. Esa persona que está comprando allá en Humañaró algo, te va a tener que pedir de la despensa o donde sea algún tipo de factura para poder conciliar con su declaración. Y allí vas a ver que había sido que hay otro distribuidor de cerveza que está vendiendo allá en la zona del departamento de Concepción, que no está declarando, entonces también se aporta al fisco una información muy valiosa para perseguir a través de la inteligencia artificial. Hoy en día ya no es que la gente sale a cazar, nadie sale a cazar ya hoy en día con el operativo Yaguareté, me acuerdo, en el año 91 que se iban a visitar a los comercios, sí. Claro. Hoy en día a través de esos movimientos ya se pueden hacer eso. Y lógicamente esto está en pañales, recién estamos empezando, pero es lo que se puede hacer y es el primer paso. Generalmente este es el país, bueno, acabamos de hablar de un tema me quedé colgado ahí viendo, yo te decía, después de ciencia ficción ahora vamos a hablar a otro capítulo de ciencia ficción, pero otro género, ¿verdad? Pasamos de aquí al espacio ahora, de la Tierra al espacio. Entonces, aquí la cuestión es, por ejemplo, que nosotros pretendemos tener terminados los proyectos, totalmente analizados y empezarlos.
cuando en realidad varios científicos y varios hacedores de políticas públicas en el mundo te dicen que la forma de hacer las cosas hoy en día es prueba y error, pero prueba y error ya tiene que contener la anunciación de tu proyecto, porque si vos empezás y decís, bueno señores, acá lanzamos lo que le estaba diciendo recién al viceministro cuando salía el tema del billetaje, fuerza le dije con el billetaje, porque no sé, es casi como la costanera de Asunción, ¿verdad? Que esperamos 300 años para tener la costanera, ¿verdad? Entonces, y yo estoy absolutamente convencido de que hay fuerzas no tan extrañas que quieren que eso fracase, y por supuesto que detrás de eso hay jueces que siguen habilitando líneas fantasmas, después detrás de eso hay supuestos empresarios del transporte que finalmente le venden, entre comillas, a su chofer para no pagarle nomás el IPS y más cuestiones a ese chofer. Y esa mafia, lógicamente, va a ir desapareciendo porque el billetaje finalmente lo que nos va a permitir es saber quién usa más para darle más el subsidio a la empresa que más se merece. No existe un sistema de transporte público sin subsidio en el mundo. Eso creo que ya lo dijeron aquí quienes saben. Ahora, volviendo a nuestro tema, para que haya para que haya subsidio, para que haya recursos para los subsidios, es muy importante que contribuyamos más. Y es muy importante que todos contribuyamos, porque los niveles de evasión en el Paraguay y el nivel de la economía subterránea en general no es justificable con la tasa nominal de impuestos que tenemos. Brasil, por ejemplo, la economía oculta al Brasil, la economía subterránea de Brasil, es el equivalente al PIB de Argentina, por ejemplo. Así de grande es. Pero Brasil tiene una presión tributaria por encima del 40%, o sea, hay un incentivo muy grande, o un desincentivo muy grande del Estado que hace que la gente se corra al mercado informal. Nosotros, de hecho, somos la primera víctima de ese mercado informal, como vecinos de ellos. Ahora, en una sociedad como la nuestra, deberíamos crear, y creo que eso la SET ha comprendido muy bien en este momento, crear este tipo de estímulos para que la gente se sienta finalmente más confiada. Y por otro lado, hay un tema aquí que es absolutamente excluyente, mejorar la calidad del gasto en la medida que uno va haciendo eso, ¿verdad? Claro. Ahora, la mitad la podemos formalizar. ¿La otra mitad qué es? ¿Está directamente vinculado con la cuestión delictiva? Sí, crimen organizado internacional. Y allí volvemos ahí son actividades que de repente van por la misma carretera, pero toma un desvío, antes sale la informalidad y en la siguiente ya entras al campo de la ilegalidad. Y suelo dar el ejemplo de meter una botella de aceite de contrabando. Meter la botella de aceite de contrabando y es un delito y es una falta administrativa, pero a los ojos de la autoridad casi siempre es una falta administrativa que puede ser subsanada. Meter 1 kilo de marihuana o 1 kilo de cocaína ya es un delito más grave. Pero el camino es el mismo. Y lo más paradójico de todo esto, Luis, es que los caminos son más dificultosos para esta botella que yo quiero mandar a mi abuela que vive en Buenos Aires para que pueda tomar esta rica agua, pero tengo que hacer los trámites, el papeleo, la burocracia, Ahora, si quiero mandar 1 kilo de marihuana, hay una institucionalidad paralela que va a hacer que ese kilo de marihuana llegue más rápido que esta botella. Y eso ocurre a lo largo y a lo ancho de América Latina. O sea, América Latina hoy en día es el continente más violento del mundo por causa del narcotráfico. 36,5% de las muertes del mundo se producen en América Latina. Tenemos a los 4 países más violentos del mundo en América Latina. Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela. Belice también está por ahí cerquita. Con tasas de homicidio de 68, 69 muertos por cada 100.000 habitantes. Paraguay, digo apenas, yo sé que no es muy feliz quizás la expresión, 8 muertos por cada 100.000 habitantes, pero si tomamos a Mambay como un todo, son 69,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos que allí hay un problema. Y si vemos el mapa del Atlas de la Violencia de América Latina, un trabajo maravilloso que ha hecho el profesor Juan Mario Solís con la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, donde participó el doctor Carlos Pérez, un investigador paraguayo, ganaron el Premio Nacional de Ciencia en México. Vemos que el lugar donde hay más violencia son en las fronteras. Y nosotros en Paraguay tenemos la característica muy peculiar que tenemos casi en 30-40% de la población viviendo en zonas de frontera. Entre Asunción, Encarnación y Ciudad del Este nos repartimos. Entre un 30 y un 40% de la población económicamente activa es mucha gente. Es mucha gente, sí. Entonces, el hecho de... somos un país fronterizo. Somos un país fronterizo, a lo largo y a lo ancho, ¿verdad? Y cuando vemos finalmente las redes que esto se extienden y demás,
bueno, podemos decir que nos va a costar un poquitito más quizá fortalecer esas instituciones de control. Vamos a hacer nosotros una breve pausa, pero es interesantísimo porque pocas veces, o sea, solemos hablar siempre de la economía en negro, del mercado negro, pero nunca lo tratamos académicamente y de manera pragmática. O sea, ¿cómo hacemos para no pensar en el tema de quiénes son los contrabandistas, los delincuentes? Siempre buscamos cabezas, Sí, no. sí. El fenómeno, cómo lo combatimos y convertimos eso, porque caramba, quiere decir que nuestra economía es mucho más grande. O sea, esa no necesariamente es una mala noticia. No, absolutamente un desafío que podemos convertirlo en una potencialidad de crecimiento. Tengo que hacer una brevísima pausa. Breve, enseguida estamos de vuelta. El Índice Mundial de Innovación es elaborado cada año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Contiene parámetros detallados acerca de los resultados de innovación de 131 países y economías de todo el mundo. A través de 80 indicadores, aporta datos sobre la financiación en innovación en los países. Paraguay ocupa el puesto 97 de 131. El país sudamericano mejor posicionado es Chile en el lugar 54, seguido de Brasil en el 62 y Colombia en el puesto 68. Sebastián, de todo esto que hablamos es interesantísimo lo que se puede hacer. De hecho, creo que ese trabajo que están haciendo con el equipo técnico de la Secretaría de Tributación me parece que es sumamente interesante. Ahora, te quiero preguntar esto en tu calidad de político o expolítico, ya no estás militando Sí. ahora, pues el político siempre el político no hay cura. Para esa pero enfermedad. estás, digamos, en contacto. Bueno, siempre fue tu perfil de tener buenas relaciones con el equipo técnico. Yo veo que el Estado tiene un capital humano sumamente interesante, Sí, de sí. gente que entiende el problema y que además tiene la intención de encontrarle salidas a los problemas, ¿verdad? Y que tiene el conocimiento también. Pero veo que la clase política está totalmente desconectada o está conectadísima a el status quo que supone rentabilidad política y financiera para ellos. Sí. Entonces no les interesa que se cambie nada. Básicamente, el problema es que las personas que son capaces en el Estado son personas independientes, porque por su instrucción, no solamente por su educación, sino por su formación humanística y por su formación no solamente académica, sino personal, son personas que se sienten libres, no van a ir a hacerle hurra a una persona para que gane. Y yo no estoy diciendo que eso que esté bien y está mal, estoy describiendo Claro, la realidad. ¿cómo son? El perfil. Claro, entonces... Es lo que se llama un burócrata en el buen sentido del En el término. buen sentido de la palabra. Sí. Una persona técnica que se aferra a números y te dice, mira, si vos tenés en esta municipalidad de Asunción 10.000 funcionarios y estás sacando préstamos para pagar el sueldo de tus 10.000 funcionarios, esto no es viable. Claro. Esa persona no es querida, tiene un PhD o tiene una maestría, un MBA, y bueno, y esa persona hoy en día probablemente esté en el freezer, esté solamente ahí en la puerta para atajar que no se abra porque la puerta ya está desvencijada. Esa persona se encuentra absolutamente desmoralizada. No hace falta muchas veces que tengan ni siquiera un posgrado. Hay gente que nació, hay gente que desde los 11 años trabaja en la función pública, Sí. que conocen, le quieren a la función pública, pero que son independientes porque supieron hacer funcionar su unidad dentro de la función pública. Esa gente hoy en día es despreciada por muchos líderes políticos. ¿Por qué? Porque los líderes políticos necesitan abyectos, lo cual tampoco es malo, ni es bueno, es la realidad. Dice, yo voy a hacer mi gobierno primero con la gente leal, después voy a ver si es que son capaces o no. Lo que sí hay es mucha modorra hoy en día para tratar de encontrar las dos cosas. Entonces básicamente nos quedamos solamente con los abyectos que nos pueden mantener un statu quo, que nos pueden hacer mantener esa línea de crecimiento que parece que nos va a llevar algún día al grado de inversión, pero en realidad seguimos soportando que fiscales o jueces liberen cargas recién horas después de haber sido incautadas, o que hagan sobreseimientos de personas que están claramente perseguidas. Claro que ahí te van a decir, no, pero yo soy el Poder Ejecutivo, yo no me puedo meter en estas cuestiones, por supuesto, pero ahí tenemos varios abogados del Estado, el Procurador General y más cuestiones, que aunque sea podría perseguir civilmente los daños que se han hecho. No estoy hablando de este gobierno en particular, Sí, estoy hablando estamos hablando de en cómo general, se comporta cómo funciona.
Entonces, es muy difícil en las tendencias modernas de administración pública generalmente, hoy en día ya no se habla ni siquiera de las personas que gobiernan, sino de los sistemas que gobiernan. Cuando nosotros en el 2004, y yo sin pensarlo en aquel momento, aprobamos, por ejemplo, un impuesto a la renta personal que deducía el 100% de lo que uno gastaba, generamos lo que Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en el 2018, llamó un nudge, un pequeño empujón. ¿Para qué? Para que en un país donde nadie pedía boleta y donde hasta hoy en muchos lugares del interior, y no tanto del interior, la gente te dice, ¿ticket o factura? Y mucha gente dice, así nomás. Empieza a juntar facturas. ¿Por qué? Porque el estímulo fue tan grande, porque el sistema se empezó a corregir. Entonces, cuando el sistema se empieza a corregir, y esto lo escribe Thaler en su libro Un pequeño empujón, cuando habla de la arquitectura de las decisiones y la arquitectura de las instituciones, dice, los estados tienen que tratar de construir sistemas que hagan que los ciudadanos tomen decisiones correctas. Por ejemplo, todo lo que es el tema de la política de vivienda en Londres, por ejemplo, ¿verdad? Donde la gente que tiene un problema cardíaco vive cerca del hospital y le subsidia al Estado para que viva cerca del hospital encargado o especializado en problemas cardíacos. Por supuesto que hay otra gente que levanta la mano y dice, che, pues yo tengo que vivir ahí, y bueno, pues uno tiene problemas cardíacos, pero entonces está sacando parte de mi libertad. Y sí, lo que pasa es que tipos como Thaler te dicen cosas tan locas que te dicen, ¿sabes lo que pasa? En el fondo, compañero, no existe libre albedrío, te dice. Y eso lógicamente es un escándalo para los cristianos, un escándalo para quienes creemos en el liberalismo. ¿Cómo no ha existido el libre albedrío? ¿Y qué pasó todo antes? Yo escribí hace poco un artículo, ando escribiendo, aunque parezca mentira, de una película, en realidad fue basado en el libro de Harari, que habla sobre el tema de la película esta Intensamente de Disney. Sí. En donde él dice, bueno, yo también me refería a que por primera vez en la historia Disney te cuenta que en realidad no es el príncipe que se va y le besa a la princesa, se despierta a la princesa y son felices y comen perdices, sino que en realidad todos estamos en cierta manera atados por lo que son nuestros condicionantes cerebrales. Esta película Intensamente, que es espectacular, yo como tengo 6 hijos, vi por lo menos 5 veces por hijo, o sea, unas 30 veces más o menos. Es genial porque cuenta cómo la alegría lucha contra la tristeza y en el medio se interpone la furia y entonces están ahí peleando entre ellos y finalmente te das cuenta que nosotros somos presos de ese tipo de cuestiones. Eso es lo que descubrieron tipos como Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, como los Kirchner, como Andrés Manuel López Obrador, no importa qué ideología política sea. Entendieron que la gente hoy en día está gobernada por ciertos temores y ciertas aspiraciones. Y empezaron a hacerle trabajar a esos temores y a esas aspiraciones. El desafío de quienes queremos hacer o generar políticas, ya sea del sector privado o del sector público, que sean útiles, es tratar de que no hackeen el cerebro del ser humano y tratar de que el ser humano vuelva a tener espacios. Me acuerdo de la última conversación que tuve contigo, hablábamos de la importancia de volver a la filosofía, a la historia, en los colegios, por lo menos en las universidades, en las preparatorias, porque es muy importante que la gente tenga un momento para pensar en sí mismo y decir, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Eso se da en el voto, ¿verdad? Y el voto es decir, pucha, pero la gente, ojota, llevar las mondajares. Y cuando vos lees a Kahneman, que ya tiene varios años, casi 20 años, su libro Pensar rápido, pensar despacio, él dice claramente la memoria es el término medio de la experiencia vivida, dice. Entonces, no es que la gente está sobreviviendo. Se acuerda de cómo sobrevivió en los últimos años y dice, la pucha, con este tipo, y tuve malos momentos, pero generalmente mi memoria me dice que fueron momentos promedio. Nunca tan actual la frase como no hay pasado malo, ¿verdad? Todo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque el pasado es seguro, de hecho seguís vivo gracias a tu pasado y volvés a eso de manera inconsciente. El problema es que no podemos activar la segunda forma de pensar, que es pensar lento, como dice Kahneman, de dejar la experiencia a un lado y tratar de valorar cuáles son las cuestiones que racionalmente no me dejan ver mi entusiasmo. Eso ocurre en todo y ocurre en la deshonestidad. Cuando robamos, cuando evadimos impuestos, nosotros tenemos un umbral donde decimos, ¿qué pico tanto si una botella de agua me voy a hacer pasar? Y cruzás. Y cruzás, pero somos 1 millón de personas que estamos cruzando con una botella de agua. Se me fue el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, pero siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, Luis, un gustazo. Cerramos nosotros con esto. Este es un pantallazo
dos temas totalmente distintos con Sebastián. Primero el tema del mercado negro, pero después un poco esa experiencia de pasar de la política a la cuestión académica y después va a volver otra vez a la política, porque los buenos políticos son muy pocos. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a encontrar el próximo martes, porque esta vez cambiamos solamente por el tema del partido, encima cambiamos al pedo. Que tengan un feliz resto de jornada.